Con tantos avances que existen hoy día para el software de la cámara de sus celulares, ¿realmente necesitamos un estabilizador para ellos? Bueno, quédense el resto del video para averiguarlo. Muy buenos días y bienvenidos a Lo que prometido es deuda, el review de fin de mes de 3 minutos. Esta vez lo que revisaremos es la apertura del nuevo estabilizador o gimbal DJI Osmo Mobile 4 y vamos a ver qué tal. Comprarlo es muy importante que revises si tu celular es completamente compatible. ¿Y a qué me refiero con eso? Si aguanta el peso de tu celular más lo que quieras ponerle encima. En dado caso, las especificaciones del equipo es que puede aguantar un peso de entre 170 gramos a 290 aproximadamente. Si tu celular pesa menos que esto, es necesario que le pongas un pequeño acoplador que ya viene incluido en la caja, que es esta pequeña cosita que se le pega atrás del celular para hacer un poquito más de espacio y más peso para que pueda aguantar. La mayoría de los celulares pesan un poquito, los más ligeros son aproximadamente 170 gramos, así que es compatible con la mayoría de los equipos. Ahora, algo que me gusta muchísimo es que, bueno, yo estoy acostumbrado a los gimbals estabilizadores de cámaras en las cuales tienes que poner la cámara y ajustarlo, estabilizarlo de tal manera para que aguante bien. Sin embargo, esto es muy sencillo. Simplemente pones la base, lo desenvuelves y se estabiliza automáticamente en cuando tú pones magnéticamente esto en el gimbal. Y funciona de maravilla. Ahora, ¿realmente necesitas o no un gimbal para celulares? Bueno, para eso tenemos a nuestra bella asistente Geo, quien nos va a ayudar en las pruebas. Y bueno, estamos en las pruebas de ver si realmente necesitamos o no un estabilizador para celular. La primera prueba que vamos a hacer, pues, va a ser nosotros caminando. A ver qué tal se está viendo, si no se está viendo muy movido, que se va estable básicamente. Y pues es todo, que aguante el peso del celular. Y ahora vamos a la segunda prueba. Vamos a correr con el celular. ¿Lista? Va, 1, 2, 3. Que quede claro que me trajeron después de desayunar unos chilaquiles de cochinita gigantes. Ya no puedo más. Me pusieron a correr. Para esta segunda prueba ya cargamos el estabilizador. Y pues, ¿qué opinas, Geva, al respecto de cómo usarlo? ¿Cómo se siente? Pues está bastante padre porque está ligerito, es pues de fácil movilidad y práctico para empezar la grabación. ¿Y qué tal la aplicación? Está interesante. ¿Decente? Sí, sí, sí. Ok, ahora vamos a correr y Geo me va a perseguir. 1, 2, 3. Ahora de vuelta al estudio. Y pues acabo de revisar los videos que tomamos y sí hay una diferencia abismal entre la estabilización que entre el celular solamente cuando lo agarras con la mano y bueno, con el estabilizador. Sobre todo cuando se está corriendo. Cuando se camina, creo que alguien que pueda mantener sus manos muy estables o tenga técnicas de estabilización con su cuerpo, puede mantenerlo decente, pero al momento de correr sí se nota muchísimo. Así que creo que si eres alguien que va a tomar este tipo de videos como de cosas en acción, gente corriendo, animales o inclusive simplemente que quieras tomar video de objetos desde diferentes ángulos y que se mantenga estable, sí es una buena adquisición. El precio ahorita está en aproximadamente 3,600 pesos. Dejaré el link aquí abajo en Amazon y de la misma página de DJI.
La aplicación es muy bonita, te permite hacer tener diferentes aplicaciones dentro de ella. Yo ahorita estaba jugando con las aplicaciones que te da, como una de ellas es que tú en la aplicación seleccionas como el objeto que te interesa y el gimbal va a moverse solo para poder mantener en foco esa cosa que hayas seleccionado. Inclusive no importa hacia dónde estés dando vueltas, el gimbal te va a seguir. ¡Ari! Estamos intentando hacer un video con este juguete de Adán. Me estoy poniendo a jugar. Esto parece que reconoce mi cara, entonces hacia donde yo vaya me va a seguir, aunque yo sea muy mala camarógrafa. ¡Woohoo! Están muy padres todos los features que tiene esta aplicación, así que creo que sí es algo que recomiendo. Yo al principio estaba un poco, pues no confiaba mucho en los estabilizadores de celulares, por lo que dije al principio, pero me convenció y realmente creo que si te laten estas ideas de video, es una buena adquisición para ti. Y pues sin más, espero hayamos cumplido el tiempo determinado y nos vemos la próxima.